reflexiona lo siguiente: ¿quiénes son mis alumnos? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Cuáles son sus estilos y ritmos de aprendizaje? ¿Y qué logros y dificultades se observan en su proceso de aprendizaje? Por ello, es importante analizar qué es el diagnóstico del grupo. Pues esta es la suma de dos elementos: el análisis del contexto y el análisis de las características del grupo, lo cual se traduce en el diagnóstico del grupo. Con respecto al análisis del contexto o las relaciones contextuales, cuando se diseña un proyecto de enseñanza, es necesario conocer y tomar en consideración, dentro de la planeación de las actividades y la selección de las estrategias de intervención didáctica, las características del entorno familiar, escolar, social y cultural de los alumnos, tales como aspectos familiares, del rol que juegan los padres, nivel socioeconómico, tipo de escuela, servicios con los que cuenta, organización escolar y todos aquellos que tengan relación directa o indirecta con el aprendizaje de los alumnos, tanto favorables como desfavorables. Con respecto a las características del grupo, conocer a fondo a los alumnos, sus características, formas de comportamiento, intereses, dinámicas de relación, es requisito ineludible para determinar las estrategias didácticas más propicias para el logro de aprendizajes significativos, por lo que el docente, al planear un proyecto de enseñanza, debe conocer y dar cuenta de la descripción de las características y procesos de aprendizaje de los alumnos que integran su grupo, como número de alumnos, elementos generales y particulares sobre su desarrollo, formas de aprendizaje, necesidades educativas especiales, formas de convivencia, conocimientos, habilidades, actitudes, valores y destrezas, entre otros. Un elemento, por ejemplo, puede ser el número de alumnos en la escuela y en el grupo, para que cuando se definan las actividades se justifique la organización de equipos pequeños o grandes de trabajo. La información que registre le permitirá sustentar la selección de las actividades a realizar. Sumando todos estos elementos, obtenemos el diagnóstico del grupo. Por lo tanto, según Aguilar 2017, el diagnóstico inicial del grupo constituye una de las acciones del proceso de planeación didáctica para conocer la situación de sus alumnos. En ese sentido, ¿para qué hacemos el diagnóstico de grupo? Primeramente, para poder elaborar mi planeación contextualizada. Posteriormente, porque a través de él puedo percatarme de las necesidades de formación de mis estudiantes y de las problemáticas existentes que obstaculizan que alcance el logro del aprendizaje esperado que elegí previamente. Después de hacer este diagnóstico, podré diseñar estrategias didácticas adecuadas para que mis estudiantes realmente aprendan. Pero, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver ahora la parte operativa del proceso. Primeramente, se tendrá que describir o redactar el contexto externo e interno de mi grupo. Posteriormente, describir las características de mi grupo. Anteriormente vimos cuáles son. Ambas descripciones se hacen por medio de tareas evaluativas, las cuales conocerá el día que abra la plataforma en la página de Servicio Profesional Docente. ¿Con qué hago el diagnóstico? El diagnóstico del grupo se establece a partir de diferentes recursos complementarios entre sí que permiten al docente emitir ciertos juicios de valor, los más aproximados a la realidad de cada grupo con que trabaja. Entre estos destacan los siguientes. Vamos a ver en orden algunos instrumentos de los que puede hacer uso para obtener y recopilar la información de los alumnos que componen su grupo. Primeramente, las entrevistas a los padres de familia para poder obtener información sobre su contexto familiar y económico. Posteriormente, podemos tomar en cuenta los comentarios de docentes de otras asignaturas.
así como investigar el expediente de desempeño del alumno en dirección. También podemos hacer uso de los resultados del grupo en exámenes externos como planea. Posteriormente, deberemos aplicar el test estilos de aprendizaje y realizar una evaluación del clima social del aula. Estos instrumentos le permitirán obtener la información para poder capturar y redactar el diagnóstico de su grupo. Es importante mencionar que la cantidad de caracteres máxima para poder redactarlo son 5,000, lo que corresponde a 918 palabras o 100 renglones, que es la longitud del texto que nosotros recomendamos. No obstante, también existe una cantidad mínima de caracteres que se reduce a 250, 51 palabras o 3 renglones. Sin embargo, no es recomendable, pues no se van a incluir todos los requisitos y los elementos que integran al diagnóstico del grupo. Los pasos para realizar este diagnóstico se proponen realizarlos en 2 semanas. No obstante, la cantidad de días y de tiempo que emplee podrá acortar la recopilación de información y la redacción del texto. Por ello, el primer paso que deberá realizar será recopilar información sobre el contexto escolar y sociocultural de la comunidad. Puede hacer uso de la información generada en la fase intensiva del Consejo Técnico. Posteriormente, deberá revisar sus programas de estudio y elegir una asignatura y el aprendizaje esperado para su planeación contextualizada, es decir, la asignatura que imparte y un aprendizaje esperado para realizar esta planeación. Puede elegir el Plan 2011 o el Plan 2018. El tercer paso es recopilar información y experiencias del desempeño del alumno con otros docentes de otras áreas disciplinares de semestres anteriores y los resultados de los exámenes de las pruebas planea, así como el expediente de grupo. El siguiente paso será aplicar un cuestionario a padres de familia o, en su defecto, revisar fichas de inscripción para poder tener conocimiento sobre el contexto familiar de los alumnos. Para la segunda semana o el segundo periodo, deberá aplicar el test estilos de aprendizaje a sus alumnos y analizar el clima social del aula a través de un sociograma.